El siglo XXI definitivamente fue un siglo de grandes cambios en la humanidad, muchos buenos y algunos también lamentablemente malos, como en el caso de las guerras. La filosofía no fue ajena en esta época de la historia. Hoy vamos a ver dos corrientes fundamentales, características de este siglo. Vamos a conocer la filosofía analítica y también la filosofía continental. Vamos a conocer un poco acerca de sus representantes y su influjo en la historia. Se fundamenta generalmente en el desarrollo del análisis lógico del lenguaje, es decir, que asume que muchos problemas del pensamiento en el hombre surgen precisamente por la falta de claridad en los conceptos y pretende recurrir a otras ciencias como la lógica e incluso a las matemáticas para analizar o estructurar el pensamiento. Por ese motivo se vale de las ciencias empíricas, dejando a un lado la metafísica o las disciplinas del pensamiento. Surge en el Círculo de Viena, con el interés de reivindicar la filosofía como una ciencia que pueda ser más protagónica en los adelantos del mundo, es decir, una disciplina más práctica y menos pasiva. Se propagó debido a la Segunda Guerra Mundial, en donde los filósofos refugiados y nacionalizados en otros países, especialmente en Estados Unidos, tomaron las sedes académicas de importantes universidades, expandiendo así su mensaje de manera efectiva. Las fuentes primarias más inmediatas de la filosofía analítica poseen representantes como Russell, británico nacido en 1872 y fallecido en 1970, de familia acomodada económicamente y ganador del Nobel en 1950. Su interés por los números le hizo pensar en una manera de relacionar todos los acontecimientos desde la matemática y buscar algún algoritmo particular para encontrar la solución de un problema. Introdujo las proposiciones atómicas, que no son otra cosa que aquellas proposiciones exactas sin posibilidad de dividir o dar lugar a alguna duda. La tarea entonces de este filósofo era buscar la manera de ser tan preciso en cada una de las expresiones que no dejara lugar alguna a la confusión o la ambigüedad. Carnap, alemán nacido en 1891 y fallecido en 1970, emigró a Estados Unidos en la guerra. Su gran interés por lo fáctico hizo que fuera un opositor de la metafísica, a quien le consideraba incierta o estéril. Exponía que la ambigüedad en los términos se daba porque había proposiciones carentes de sentido válido, por lo que serían consideradas pseudoproposiciones. Estas anomalías del lenguaje se pueden dar porque las palabras que las componen pueden contener un significado erróneo en sí, o también que la misma proposición va en contra de la sintaxis en general, es decir, de la forma como se compone la proposición. Así, los conceptos como Dios, idea o principio son pseudoproposiciones porque no son claros sus significados. Igual que Russell, se interesó en buscar la forma precisa de utilizar el lenguaje por medio de un análisis lógico, porque una afirmación es solamente válida si se puede verificar de algún modo. Davison. A diferencia de Russell y Carnap, este era el gringo del grupo, nacido en Estados Unidos en 1917 y fallecido recientemente en el 2003. Retomó la clásica idea griega del dualismo aplicada a nuestros días y la refutó. Se centra en la idea del dualismo en los contenidos de la mente para rebatir el relativismo conceptual. Así, niega que las cosas tienen su significado dependiendo del contexto cultural o social. Afirmaba que cada persona tenía una posición particular en el mundo y tiene sus propias perspectivas. Y centrémonos ahora en la filosofía continental. Veamos sus representantes y también lo que tiene para enseñarnos. Se desarrolló originalmente en países como Alemania, Francia y Austria. De ahí viene Solución Continental. Su enfoque es más personal y menos científico, a diferencia de la filosofía analítica. Pretende abarcar la reflexión del hombre desde el ámbito del lenguaje, pero no para censurarlo o criticarlo, sino para valorarlo. Así su aprobación a la metafísica, sin afirmar con esto que la analítica rechazaba en su totalidad a la metafísica. La ética, la ontología, la estética es abordada y valorada en esta filosofía particular. Heidegger, alemán, nacido en 1889 y fallecido en 1976, es el principal representante de la filosofía existencial. Es decir, que se preocupó por la existencia del hombre, abordando cuestiones como ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la libertad? Como vemos, es un poco más alejada de las cuestiones matemáticas en las que se careaban los analíticos. Propuso el término del Dasein, que es el ser ahí. Significa algo así que la esencia del hombre es el simple hecho de existir y relacionarse con su entorno. Veamos un ejemplo. Este hombre está pintando. Existe y tiene a su alrededor colores, pinceles y lienzos.
Él interactúa con otros elementos, los ve, los huele y aparte de esto es consciente de lo que está haciendo y se toma el tiempo para pensar en las posibilidades de lo que va a dibujar. ¿Qué dibujar? ¿Cómo dibujar? ¿Qué colores va a utilizar? ¿Qué pinceles necesitaría? El Dasein es el ser que enfrenta su propia existencia a las posibilidades que lo enfrenta con el mundo que lo rodea. Un ser que existe porque existe. Proponía que el hombre es un proyecto gracias a su vida existencial, temporal, y las cosas en el mundo son herramientas para cumplir ese proyecto. Además, afirmaba que la existencia auténtica exige la valentía de encarar la posibilidad del propio no ser. Se ocupó con todas sus fuerzas a exponer el valor esencial de las cosas por encima de las representaciones que se le daban. Por eso su reflexión es ampliamente ontológica y fenomenológica. Es decir, que pensaba que los filósofos perdían mucho tiempo pensando en la sustancia de las cosas, dejando a su lado el verdadero ser de las cosas. Marcuse, alemán de descendencia judía, nacido en 1898 y fallecido en 1979. Contemplaba al hombre como un ser unidimensional, producto del capitalismo, es decir, que su deseo de trabajar solamente para poseer le ha hecho esclavo de alguna manera. Según Marcuse, debido a la sociedad capitalista, el hombre está dominado por estrategias ciertamente ilusionistas como la política, la economía y la misma cultura. Por eso el hombre debe liberarse de estas estructuras por medio de una transformación de costumbres, de sus costumbres capitalistas. Asimismo, dice que la tecnología es una forma de manipulación que entretiene y domina para que el hombre no se dé cuenta de su verdadera realidad. Desarrolló un movimiento filosófico dentro de la época contemporánea llamada la teoría crítica. Foucault, francés, nacido en 1926 y fallecido en 1984. Si Heidegger propuso un término para darle nombre a su visión del hombre, Michel Foucault también acuñó un término particular, parresía, que hace alusión a profesar la verdad, defender la verdad en todos los ámbitos y todo lo que esto implica. Pero el problema consiste en que la libertad de palabra, es decir, la franqueza, la parresía, es un problema político, técnico e histórico. Propone una evolución o desplazamiento en la comprensión y vivencia de esta parresía. Primer desplazamiento, en la política, sea cual fuera su manera de ejercerla, monarquía, democracia, oligarquía, necesita esta parresía. Es una función necesaria y universal. El segundo movimiento consiste en que decir la verdad podría acarrear muchos problemas. No era la licencia simplemente para decirlo todo. Así que los líderes tenían la tarea de ser cautelosos para no censurar a quienes tenían el derecho de la parresía y acarrear miedo en el pueblo y reinar así la ley del silencio. Entonces, si el rey quiere escuchar solamente lo que él quiere y no la verdad, surge la adulación. Así llegó el ejercicio de la parresía como una ambigüedad. En el tercer movimiento toma un cambio. Es algo político, sí, pero también es tarea propia del individuo. La parresía se dirige al gobierno de la ciudad, pero también al alma de la que la conforma. Según Foucault, este fue el movimiento más importante de la parresía en la historia. Y finalmente, como el último movimiento, aparece el filósofo, como quien dice la parresía, la verdad en la escena política, para ayudar tanto al gobierno como al individuo en su camino. Foucault, en conclusión, estudia la verdad en su ámbito social y particular y su necesidad de ser expuesta asumiendo el riesgo de decir esta verdad. Como vemos, no podemos pensar que la filosofía fue solamente un movimiento de pensamiento que quedó atrás hace 25 siglos y que se gestó en Grecia y allá se quedó. Realmente fue un movimiento de pensamiento del ser humano que transcurrió durante toda la historia, incluso llega hasta nuestros días. Gracias por su atención. Hasta la próxima.